Muy buenas, queridos amigos que nos acompañan, queridos hermanos que han sido parte de nosotros durante estos días. Gracias por estar orando por nosotros, gracias por estar pendientes de su iglesia. Y a usted, amigo, que no es parte de nuestra iglesia, pero también nos está escuchando, mi deseo es que usted pueda ser bendecido en este día. Mi deseo es que usted pueda también recibir de parte del Señor ánimo en medio de todo lo que está sucediendo. En estos días escuchamos tantas cosas, escuchamos tantas personas diciendo y poniendo mensajes tan bonitos, pero bueno, esto también nos sirve para reflexionar en nuestra vida como iglesia, en nuestra vida como persona. Realmente nos hace falta vernos, nos hace falta tener contacto, nos hace falta ser parte de ello, pero Dios conoce los tiempos y si Dios nos está permitiendo en este día pasar este tiempo, tomémoslo de la mejor manera. Y es por ello, estaba escuchando un amigo por ahí compartiendo un devocional y un versículo que dejó retumbando en mi cabeza. Yo quisiera en este día que vayamos a la palabra de Dios, porque ¿qué quiere Dios en medio de esto? La pregunta que las personas nos hacen, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Se le estará saliendo a Dios de sus manos el mundo? Entre tantas preguntas que uno puede escuchar de compañeros, de amigos, de hermanos que le hacen en el camino, pero yo creo que Dios está permitiendo esto con un solo deseo. Y por eso vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. El Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Leemos para ustedes, dice así la palabra de Dios, el versículo 13 del capítulo 5 de Mateo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos a orar en este día, poniendo este tiempo en manos del Señor también. Señor, te damos gracias en este momento, te damos gracias porque nos permites acercarnos a tu palabra, porque tu palabra nos conforta, porque tu palabra nos bendice. Gracias, Dios, porque ella es un alimento para nosotros. Queremos que en este momento tú puedas bendecir cada hogar, cada persona, oh Dios, que pueda escuchar esta enseñanza. Señor, gracias, porque hasta aquí tú has sido bueno y nos has ayudado. Bendice este tiempo, oh Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Queridos amados, desde el capítulo 5 al capítulo 7, quizás se lee uno de los sermones más grandes que el Señor Jesús ha dado, y algunos teólogos, algunos estudiosos por ahí dicen que es uno de los grandes mensajes del Señor Jesús. Y hablo del famoso sermón del monte, o del sermón de la montaña también, como le dicen. Y en medio de ese sermón el Señor el Señor viene y le dice no solo a los judíos que se encuentran en ese contexto, sino a usted y a mí. Nos hace una exhortación muy pero muy importante. Y la pregunta que hice al principio, es importante leer el versículo 16. Así también alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El día de ayer el gobierno vino y emitió un comunicado que quizás se va a aprobar, el día de antier, en cuanto a un impuesto solidario a aquellas personas que ganen 1.100.000 en adelante, un impuesto solidario de 10,000 colones, aquellas personas que están pasando una necesidad, aquellas personas que están siendo desempleadas, que en ese momento han cesado sus labores de trabajo. Y qué bueno, queridos hermanos, qué bendición. Personalmente yo estoy muy de acuerdo con ello, porque qué bueno es poder ayudar, qué bueno es poder ser de bendición. Hay algunos que están conservando su trabajo, pero hay otros que no.
Y quizás como usted escucha en las noticias, como usted escucha por todo lado, no tienen a dónde ir, no tienen ni a dónde trabajar y el desempleo está aumentando. Pero nosotros como iglesia, muchas veces nosotros como iglesias, ¿cuál es la actitud que tomamos en cuanto a eso? Es cierto, queridos amados, nos están motivando a quedarnos en nuestros hogares y tenemos que estar ahí en nuestra casita con nuestra familia, aquellos que no tenemos que salir a trabajar o aquellos incluso que en este momento están ahí en cuarentena, pero en medio de ello, usted y yo, como hijo de Dios, usted y yo como conocedores del Señor, ¿qué podemos hacer? Y es por eso que el Señor Jesús viene y en medio de este gran sermón, viene y usa unas palabras muy importantes. Y lo primero que dice, lo encontramos en el versículo 13 que acabamos de leer, y dice: vosotros sois la sal de la tierra. El Señor viene y usa esta palabra con un buen deseo. Yo no sé, el Señor pudo haber usado cualquier otra palabra, pero Él sabía lo importante que era la sal. Bueno, es tanto así que si usted puede quizás recordar, en aquellos años no había cómo pagar. El dinero no era una moneda quizás, y la moneda que las personas, nuestros antiguos usaban, era la sal. Y es por eso de ahí que viene la palabra salario. ¿Por qué? Porque la sal era la que ocupaban para cancelar algunas deudas en aquellos momentos. Hace aproximadamente unos 7 años estuve en el hospital, 2 días internado. Me tocó quedarme ahí por una operación, y resulta que cuando uno lo van a operar lo ponen en ayuno, ¿verdad? Y estando ahí en el hospital, ya yo estaba, después de que salí de la operación, con mucha, pero mucha hambre. Estaba conversando con el amigo que me hice ahí, el compañero de cama, y decía que él comía cualquier cosa que le dieran, que él se comía lo que le dieran, menos pollo. Yo y el pollo no nos llevamos. Resulta que a eso del almuerzo va pasando uno de los asistentes ahí con el carrito, y adivine qué había de comer: caldo de pollo. Sí, caldo de pollo. Cuando él ve el caldo de pollo, él viene y hace una cara muy triste porque sabía que no iba a comer, y me dice a mí que si la quiero. Y yo, con el hambre que me tenía, con mucho gusto vine y tomé el caldo de pollo. Pero, queridos hermanos, qué triste. Queridos amigos, qué triste. El caldo no tenía sal. No tenía sal. Eso sabía horripilante, eso sabía horrible. Bueno, me lo comí de todas formas. Agradecí al Señor y me comí el caldo. Luego después pasó la enfermera y le pregunté que por qué la comida sin sal. Y entonces ella me respondió: es que el amigo tiene una dieta especial y él no puede comer sal. El caldo suyo sí tenía sal, me dice a mí. Bueno, eso me tocó, y usted podrá ponerle la palabra que usted quiera. Sí, me tocó eso por adelantarme, por el hambre, y me tocó comer eso. Qué importante hablando de la sal. Qué importante hablando de lo que el Señor Jesús viene y habla en cuanto a la sal, en cuanto a lo que dice este versículo. Y una de las cosas que el Señor nos quiere decir a nosotros es que la sal le da sabor a la comida. Claro que sí, la sal le ayuda a los alimentos, la sal le ayuda a tantas cosas, e incluso cuando en aquellos momentos algunas personas no tenían sus congeladores, sus enfriadores, cuando agarraban el pescado, cuando agarraban la carne, llegaban y le echaban mucha sal para que ellos no se descompusieran. Y la Biblia habla mucho en cuanto a la sal también, y la Biblia habla mucho en cuanto el valor de la sal en aquellos momentos. Incluso el mismo Pablo allá en Colosenses capítulo 4 versículo 6, Colosenses capítulo 4 versículo 6, viene y habla de la sal. Dice que vuestras conversaciones sean siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Y habla de lo importante de cómo conversemos nosotros, sazonada con sal. Y en estos días es tan importante cómo conversemos nosotros. ¿Cómo son nuestras pláticas? ¿Cómo son nuestras pláticas? En medio de, como pastor, me toca estar en varios grupos de la iglesia, en muchos grupos. Me toca estar ahí, ahí los hermanos me tienen en los grupos. Y una de las hermanas viene y dice en los grupos, dice: yo quiero decirle que a partir de hoy dejo de mandar,
mensajes o videos negativos al grupo. Y yo le dije, qué bueno, hermana, la felicito. Sí, hermanos, porque hay veces empezamos a hacer conversaciones, hay veces empezamos a decir cosas que en vez de animarnos, en vez de alentarnos, en vez de motivarnos, lo que hace es demotivarnos a cada uno de nosotros. Entonces usted y yo podemos hacer la diferencia. Por eso el apóstol Pablo viene y dice que nuestra conversación sea sazonada con sal, que le ponga el sabor, que le den gusto. ¿Cuáles son las palabras que usted está dando? Hoy en día las televisoras y las radios cambiaron y pusieron un eslogan muy interesante: esto pronto pasará. Ok, vamos a salir de esto, esto pronto pasará. Y quizás así debe de ser, y eso debe ser nosotros como cristianos, usted y yo como hijos de Dios, usted y yo que conocemos al Señor, debemos de tener esa actitud en nuestra vida y decir, esto pronto va a pasar. Dios tiene la respuesta, Dios es la respuesta en medio de esta situación. La sal le daba sabor a la comida. Nuestras palabras deben de dar sabor a todo lo que está a nuestro alrededor. Eso lo dice la palabra de Dios. Recuerden que también la sal servía para conservar los alimentos. Ok, es pero muy importante eso, lo que tenemos que hablar con conservar. Allá en Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 19 al 22 dice lo siguiente: a los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, y aquí el lugar donde está colocada esta ciudad es bueno. Como mi señor ve, malas aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces le dijo, traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo a los manantiales de agua, echó dentro de la sal, y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. La sal, no solamente por lo que Dios está haciendo en este momento por medio del profeta Eliseo, pero también la sal tiene ingredientes muy importantes para la vida. Y es interesante porque cuando vemos algunos pactos que hacían con el Señor, y cuando vemos esos pactos que hacían en aquellos momentos, lo hacían con sal. Sí, la sal como medio para conservar era muy importante. ¿Y por qué digo eso, queridos amados? Es muy importante que usted y yo podamos comprender que la sal le da un buen sabor a los alimentos. Los pactos de sal allá en Levítico capítulo 2 versículo 11 eran pero muy importantes. Y el Señor quería decirles allá en aquel sermón, y el Señor también nos quiere decir a cada uno de nosotros, ¿qué estamos haciendo en medio de este momento? ¿Qué estamos haciendo en medio de este tiempo? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Qué estamos haciendo como creyentes? Como aquellos que le hemos entregado la vida a Él en medio de esta situación. Usted que todavía está yendo a su trabajo, usted que todavía sigue compartiendo con algunas personas porque tiene que hacerlo. ¿Cuál es su actitud en medio de ello? ¿Está usted poniendo el ingrediente que realmente debe de poner? Usted como hijo de Dios está haciendo la diferencia. Y entonces ahí es ahí donde el Señor viene y nos dice lo siguiente: la luz del mundo. ¿Por qué es tan importante ver ese versículo en este día? ¿Por qué es tan importante poder encontrar lo que dice el versículo 14? Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean cuando vuestras obras son buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Estados Unidos la situación está muy crítica también, está muy difícil. Pero es interesante, el gobierno de Estados Unidos le ha dado la potestad a los pastores de que ellos son los únicos que pueden ir a repartir alimentos donde algunas personas están teniendo necesidad. Y es tanto así que el mismo gobierno le da a algunos pastores para que hagan esa labor de repartir alimento. La luz del mundo. Jesús también usaba la figura de luz para ejemplificar muchas cosas en el creyente.
Y Jesús hablaba de lo importante de lo que era la luz. Y aquí en Mateo viene y dice que vosotros sois la luz del mundo. Claramente el Señor nos llama como luz a hacer buenas obras. Queridos amados, no vamos a entrar en polémica en cuanto a eso, y sabemos que no, o creemos muy fielmente que no nos vamos a salvar por las obras que hacemos. Pero si usted y yo, que hemos conocido al Señor, debemos de saber que usted y yo estamos también para hacer buenas obras. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué está haciendo usted ahora que Dios le ha llamado a usted a ser la luz del mundo? ¿Qué está haciendo usted como creyente? ¿Está usted alumbrando o se está escondiendo? ¿Sabe usted de alguien que tiene alguna necesidad y no está apoyando? Dentro de las cosas que uno puede leer y puede escuchar ahí entre tanto y tanto, decía, bueno, ahora sí, algunos no van a ir al cine, otros no van a ir a la playa, otros no van a ir al río, otros no están de paseo, y empezaba a enumerar algunas cosas que las personas han tenido que dejar de hacer. Claro que sí. Dice, bueno, ese dinero, entonces ahora no lo vas a gastar. E incluso no solamente ahí, tal vez tú tenías, como muchos de nosotros, algunas deudas en el banco y no vas a tener que cancelar durante estos 2 o 3 meses. Gloria a Dios por ello. Pero entonces debes de pensar, Dios te está dando la oportunidad a ti para que tú puedas alumbrar también. Habrá alguien a tu entorno, habrá alguien que quizás ese viaje a la playa que tú tenías, ese viaje al río, ese viaje al cine, ese paseo que tú tenías, podrás tú bendecir a esa familia, podrás tú ayudar. Gloria a Dios, por lo menos aquí en Costa Rica, donde nos encontramos, las personas que tienen propiedad y trabajan con el gobierno, todavía su salario les va a llegar completamente. Pero hay personas que vivían al día. Hay personas que vivían pellizcando y viendo qué consiguen día a día, y esas personas tienen que estar en su hogar. Esas personas hoy en día tienen que dejar de ir a trabajar. ¿Qué estamos haciendo nosotros como pueblo de Dios? Dios nos está haciendo una exhortación y nos está llamando a usted y a mí a poder ser parte de la respuesta. Y es ahí donde quiero hacer hincapié a este último versículo, que es un versículo muy precioso, pero que muchas veces lo pasamos de largo. Y es el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hoy en día, Dios nos está dando la oportunidad a nosotros como cristianos de alumbrar. Sí, qué preciosa oportunidad nos está dando Dios como su pueblo de poder alumbrar, de poder ser luz en medio de este tiempo tan difícil que la sociedad está viviendo. Dios nos está dando esa gran oportunidad. ¿Y por qué Dios permite que esté sucediendo estas cosas? Yo creo que una de las cosas que Dios está permitiendo, o por qué Dios permite esto, es para que nuestra luz, valga la redundancia, alumbre. Para que nosotros realmente como hijos de Dios, nosotros como creyentes, podamos meditar en qué estamos haciendo. Yo, queridos hermanos y aquellos que son parte de nuestra iglesia, hago una exhortación y les animo. Les animo para que nosotros podamos alumbrar de esa manera. Usted que quizás sabe de alguien que necesite ser bendecido, hoy Dios le está dando la oportunidad a usted de que usted pueda alumbrar, de que usted pueda ser parte de esos creyentes, los cuales marquemos la diferencia. Queridos amados, es una bendición poder decir aquí estoy. Es una bendición poder levantar la mano y decir aquí estoy. Yo te animo hoy en el nombre del Señor y quiero decirte en este día que Dios te ha bendecido y que Dios aún te va a bendecir más. Pero si Dios permite estas cosas, es con el deseo de que nosotros podamos ser sal, podamos ser luz y que podamos alumbrar también en medio de este tiempo. ¿Cómo estás en tu vida? ¿Cómo está tu hogar? Un día nosotros recibimos la mayor luz que le dio claridad a nuestra vida y se llama Jesucristo. Solamente Jesucristo pudo cambiar el rumbo de nuestra vida. Hoy queremos orar y luego darte algunos anuncios para que sigas adelante. Señor, te damos gracias porque nos da la oportunidad de ser luz. Te damos gracias, Dios,
Porque esto que tú estás permitiendo, Señor, es con el deseo de que nosotros nos acerquemos más y más a ti. Señor, ayúdanos a brillar y a tomar las decisiones que debemos de tomar. En el nombre de Jesús, amén y amén. De esta manera también quiero agradecer a todos aquellos hermanos que han sido fieles y siguen siendo fieles a nuestra iglesia. Gracias, hermanos, por estar preguntando por nosotros como pastores, por estar preguntando por nuestra casa de amor o centro de restauración. Gracias, hermanos, porque no se han olvidado algunos de ustedes de las necesidades de nuestra iglesia. Y les animo a seguir adelante, que el Señor les bendiga grandemente. Y nuevamente nos volvemos a ver el martes, si Dios lo permite, en nuestras casas de bendición, para que usted también pueda hacer sus preguntas. Muchas gracias, amado, y que el Señor les bendiga.